Ok, perfecto. Uy, entendido. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Muy buenos días. Ya me conocen, soy la doctora Rosana Contreras, soy pediatra del Hospital de El Oro y en esta ocasión vamos a empezar con la primera sesión de repaso del curso taller de reanimación neonatal. El repaso va a consistir en todo lo que es el manual de reanimación, pero se me solicitó hacer énfasis en las últimas 4 lecciones del libro, la lección 8, 9, 10 y 11. Sin embargo, creo que es muy importante dar un breve repaso, la verdad es que bastante breve, de la primera parte del libro de reanimación del curso, en el que mostraré y explicaré algunas generalidades para poder entender qué es lo que pasa en las últimas lecciones y cómo estar en el mismo canal para evitar, pues para entendernos mejor, ¿verdad? Entonces, esta es la primera sesión. La próxima semana habrá otra sesión, sesiones que se estiman aproximadamente de 40 minutos. No creo que más, no quiero hacerlo muy cansado, quiero ser muy puntual y darles tips, que es lo que necesitan para el curso, ¿verdad? Hay que recordar que los fundamentos de la reanimación neonatal están basados en la Academia Americana de Pediatría por una parte y por otra parte en la American Heart Association. Ojo, eh, en algunas partes va a haber alguna información en negritas que vamos a resaltar, que sean preguntas de examen, donde yo ponga negritas, sin embargo, también no les puedo dar las preguntas de examen porque pues en primera instancia no las tengo y pues aunque las tuviera no sería muy correcto, ¿verdad? Pero sí les voy a dar tips para pues tener un mejor examen en lo que quizás se ha fallado, porque según me comentan, las últimas 4 lecciones son las lecciones en las que se ha tenido falla. Entonces, por eso vamos a hacer énfasis en esas últimas 4 y les voy a dar algunos tips, no solamente para el examen, sino también para mejorar la reanimación, que esa es la finalidad de que estemos haciendo cursos de actualización y cursos taller, en este caso, como el PALS, como el RENEO, como el ACLS, ¿verdad? Entonces, es para que nosotros mejoremos nuestra atención con el paciente y el paciente tenga mejor oportunidad de sobrevivir o de tener una mejor sobrevivencia. El principal tip que les puedo dar es que hay que leer el manual de reanimación. Eh, con este repaso que vamos a tener conmigo, les va a ayudar bastante. Sin embargo, si no leen con los tips que yo les pueda dar, entonces es importante leerlo completo, no saltarse lecciones, ni creer que las últimas lecciones no van a preguntar, porque a veces es donde hay falla, ¿no? Entonces hay que leerlo a conciencia, ojearlo todo y conocer todo el libro. Así que para los que van a hacer el curso y aún no lo han comenzado a leer, pues les recomiendo que empiecen cuanto antes. Yo creo que tienen un muy buen tiempo. Lo primero que quiero que recuerden es esta imagen y quiero que la recuerden el resto de la sesión y la próxima también. Es un breve recordatorio de fisioanatomía. Aquí lo que nosotros vemos, esta imagen me gusta mucho. Aquí estamos hablando de la vía respiratoria inferior de un paciente adulto o de un niño que ya nació. Eso es lo que debemos tener primero muy en cuenta. Nuestra vía respiratoria inferior, pues ya sabemos que consta de la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos y las ramificaciones más pequeñas de los bronquiolos van a dar continuidad a estas formaciones redondeadas que son los alvéolos pulmonares, que prácticamente son los que forman el parénquima pulmonar y en donde se lleva a cabo la función más importante del pulmón, que es el intercambio gaseoso o la oxigenación o la hematosis. Aquí, pues quiero que se recuerde la anatomía viendo desde afuera, como si nosotros nos asomamos a ver desde afuera. Y estos vasos sanguíneos quiero que los recuerden cómo se ven. Quiero que los recuerden. Si ustedes recuerdan esto, van a poder contestar muchas preguntas del examen. ¿Cómo se ven estos vasos? Estos vasos se ven llenos de sangre, ¿lo ven? Estos alvéolos, ¿cómo se ven? Pues llenos, ¿verdad? Y en este caso son llenos de aire porque es un adulto o un bebé que ya nació. Y los vasos sanguíneos se ven llenos, es decir, hay sangre dentro de ellos, ¿correcto? Eso es lo que quiero
Parece muy simple, pero es súper importante y eso nos lleva a equivocarnos si no lo recordamos. En esta imagen lo que quiero que recuerden es qué es lo que hay dentro de la vía respiratoria. Específicamente, si nosotros nos asomamos a través de esta vía respiratoria, pues vamos a ver un tubo largo, ¿verdad? Con sus características que van cambiando de epitelio dependiendo qué parte de la vía respiratoria estamos viendo. Y pues lo que vamos a ver dentro de esa luz, pues es precisamente el aire que viaja a través de él, ¿verdad? Llegando específicamente a la parte distal, a la parte que yo considero más importante del sistema respiratorio, pues que es propiamente el alveolo pulmonar, vamos a ver esto. Si nosotros extrajéramos esta partecita redondeada e hiciéramos un corte sagital, veríamos justamente esta imagen. En esta imagen lo que nosotros vemos pues es esta parte redondeada y vamos a ver que tiene revestimiento celular, ¿verdad? Un revestimiento celular. Recuerden que todos los tejidos que están revestidos se llaman epitelios. En este caso es un tipo de epitelio también. Si alguien me dice qué tipo de epitelio tiene el alveolo, le daría un punto. No soy yo quien hace el examen, pero le doy un punto yo, porque es algo súper importante. ¿Alguien sabe qué tipo de epitelio es el epitelio que tiene el alveolo? Voy a suponer que no. Bueno, no se preocupen. Recordemos que los epitelios se clasifican de acuerdo al tipo de célula que nosotros vemos y a cuántos estratos celulares tenemos, ¿verdad? Aquí está muy fácil. Aquí está. Esta es la parte interna de nuestro alveolo. Aquí se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Por eso es muy importante saber qué epitelio tiene. Vemos aquí celulitas que son planas, ¿sí lo ven? Celulitas planas y solamente se ve una capita de células. Por lo tanto, es un epitelio simple, es un epitelio plano simple. Célula plana y solo un estrato, epitelio plano simple. ¿Por qué es importante? Pues porque este epitelio es en donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, específicamente en estas células más redonditas que se llaman neumocitos tipo 1, ¿de acuerdo? En los neumocitos tipo 1 es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso o la hematosis. Entonces, ¿cómo es que funciona? Tenemos el aire que respiramos con oxígeno, llega aquí a este espacio del alveolo y al mismo tiempo pues tenemos una ramita de la arteria pulmonar. Acuérdense que una ramita de la arteria pulmonar, que sería una arteriola a este nivel, tiene sangre venosa. La sangre venosa va a llegar de este lado y gracias a los neumocitos tipo 1 y al oxígeno que tenemos aquí en el centro del alveolo, se va a oxigenar. Y una vez oxigenado, pues va a salir la sangre oxigenada para regresar a la circulación y seguir el ciclo de la circulación menor, ¿de acuerdo? Y ya sale la sangre oxigenada. Así es como funciona. Aquí también quiero ser muy puntual en la circulación mayor y menor. Hay veces que somos médicos, nos graduamos, si tenemos especialidad, nos dedicamos a ciertas cosas y ya no vemos otras. Y resulta que esto, aunque puede ser súper básico, si no lo seguimos estudiando o recordando, pues nos va a ser muy difícil seguir entendiendo nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, quiero recordar, básicamente, la circulación mayor es la circulación que nos va a ayudar a llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Eso es la oxigenación menor. Y la oxigenación mayor, perdón, y la menor es la circulación que nos va a involucrar al sistema pulmonar. ¿De acuerdo? Brevemente, ya sabemos que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, pues es, aparte de estas 4 cavidades, que es algo súper básico, que todo el mundo lo sabe, repito, parece que estoy siendo muy redundante, pero todo esto los va a llevar al éxito en su examen, se los prometo. Entonces recordemos qué entra, qué estructuras entran a estas cavidades y qué estructuras salen de estas cavidades, ¿correcto? Lo primero que tenemos que recordar es que la sangre venosa que se recoge del cuerpo llega a través de las venas cavas, tanto superior e inferior. Llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, esa sangre no oxigenada pasa normalmente al ventrículo derecho y con el latido cardíaco va a pasar a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, como ven, aunque es arteria, lleva sangre venosa porque es la que va a transportar la sangre a los pulmones para poder oxigenarse. Entonces,
pasa a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar va hacia los dos pulmones, se oxigena con el proceso que les acabo yo de decir acá en la anterior diapositiva, regresa la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares que estamos viendo por aquí. Esas venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo y de aquí sale una estructura súper importante, la arteria más grande que tenemos en nuestro organismo, que es la aorta. Y de la aorta, pues se va a irrigar y oxigenar la cabeza, extremidades superiores e inferiores, para volver a hacer la circulación mayor, ¿de acuerdo? Y la circulación menor, pues la circulación menor es justamente arteria pulmonar a pulmones, pulmones regresa a vena pulmonar y regresamos a la aurícula izquierda. Eso es la circulación menor, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda en esto? Porque si no entendemos esto, difícilmente entendemos la circulación fetal, ¿de acuerdo? A veces por eso no sabemos cómo funciona o para qué sirve un cortocircuito o cómo voy a identificar un problema, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Dudas de lo que estoy explicando de fisiología y circulación? Perfecto. Quiero entender que no. Ahora sí, si nosotros entendimos eso en el adulto, vamos a poder entender cómo funcionan las cosas en el niño que no ha nacido, en el feto, en el prenato, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta estructuras distintas. Primeramente, ese bebé no ha nacido, estructuras distintas que hay que identificar. Una, pues la placenta, ¿verdad? La placenta que es el órgano por medio del cual el bebé se va a nutrir y se va a oxigenar. ¿Qué significa? Que no vamos a necesitar pulmones, ¿ok? Entonces, no vamos a necesitar pulmones, esa es otra característica. Y otras dos, que si no vamos a necesitar pulmones porque la sangre está llegando oxigenada, va a haber entonces pues dos cortocircuitos, ¿no? ¿Para dónde se va a ir la sangre si no va a circular hacia el pulmón? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos dos cortocircuitos o dos orificios que están donde no deben de estar. Uno de ellos es el agujero oval, que es una comunicación entre las aurículas, y otro orificio, que es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, que es el conducto arterioso. ¿De acuerdo? De manera que entonces, ¿cómo funciona la circulación? Ah, bueno, pues llega a través de la vena umbilical, acuérdense, la placenta va a llegar gracias a 3 vasos, ¿verdad? 2 arterias y una vena. La vena es la que lleva la sangre oxigenada, ¿verdad? Entonces, esta vena va a recorrer el hígado, va a llegar a la par de las cavas y va a llegar a la aurícula derecha. En la aurícula derecha pueden pasar dos cosas, que una parte de esa sangre que está llegando va a pasar a la aurícula izquierda directito, ¿verdad? Después al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta para llegar a la circulación. O puede pasar otra cosa, ¿verdad? Que un poquito de sangre caiga hacia el ventrículo derecho, de ahí pase a la arteria pulmonar y pase directamente por ese cortocircuito a la aorta. Es decir, estos cortocircuitos van a ayudar al paso de la sangre a la aorta. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Pues porque no hay por qué pasar a los pulmones en este momento. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Por favor, ¿se entiende la circulación fetal? Perfecto. Ahora sí. Aquí esto está en negritas, pregunta de examen, chicos. Antes del parto, ¿los vasos sanguíneos de los pulmones del feto están? ¿Cómo están? Fíjense, ¿recuerdan aquella imagen que les dije? Por favor, que no se les olvide. ¿Cómo estaban esos vasos sanguíneos? Dilatados, ¿verdad? Estaban dilatados, llenos de sangre, ¿correcto? Aquí, los vasos sanguíneos, ¿cómo van a estar? ¿Cómo creen ustedes? Pues si no están funcionando esos pulmones, pues bien contraídos. Y los alveolos van a estar sí dilatados, pero llenos de líquido, ¿correcto? Aquí están, alveolos dilatados, pero los vasos planitos. Nada que ver con los que vimos en las primeras diapositivas, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, anótenle.
Ahora, vamos a entrar ya de lleno a algunas generalidades, a la información de las primeras lecciones. Recordemos que el 85% de los recién nacidos respiran solos 30 segundos posteriores después del parto. Es decir, no necesitan pediatra, no necesitan médico general, no necesitan nada, ¿verdad? Entonces, a veces lloran mejor que los que reanimamos. Digo, no quiere decir que hagamos malas cosas, pero son situaciones que pueden pasar. El 10% de los recién nacidos respiran al secarse y al estimularse. El 5% va a requerir ventilación por presión positiva, el 2% requerirá intubación y del 1 al 3% de cada 1000 niños requerirán compresiones o medicación. O sea, bien poquitos, pero lo llegan a necesitar y tenemos que estar preparados, ¿sí? Ok, vemos lo que es la circulación fetal. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Eso se llama transición. Es decir, tienen que ocurrir una serie de cambios para que pues se lleve a cabo la fisiología normal del corazón y esos pulmones empiecen a funcionar, ¿verdad? Al llorar el bebé, ¿qué es lo que pasa? Pues ese líquido de los alvéolos normalmente se debe de absorber y los pulmones se van a llenar de aire. Esto hace que los vasos pulmonares ahora sí que van a pasar de estar contraídos, pues se van a relajar. ¿Para qué se van a relajar? Se van a relajar para llenarse de sangre, para permitir el llenado de sangre y pues que en los alvéolos se lleve a cabo la oxigenación gracias a lo que platicamos en aquel alvéolo tan bonito que les mostré, ¿verdad? ¿Cuál es la transición normal? Ah, bueno, pues entonces llegamos, dijimos, no, pues ahí está la vena umbilical, ¿verdad? La vena umbilical, esa vena umbilical pues va a llegar esa sangre a la aurícula derecha, pueden pasar dos cosas, uno pasa directamente al cortocircuito y otra va a la arteria pulmonar, pero va a pasar por el otro cortocircuito a la aorta, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ah, caray, bueno, pues ahora sí ese pulmón ya va a funcionar. Esos cortocircuitos ya no los necesitamos. Si ya no los necesitamos, ¿qué va a pasar? Ah, pues entonces ahora sí, ese agujero val ya no lo vamos a necesitar. Ahora sí necesitamos mucha sangre que tiene que llegar de la arteria pulmonar para que se oxigenen los pulmones. Entonces, ese agujerito es muy pequeño y ya no nos va a servir y se va a cerrar. Lo normal es que se cierren las primeras horas, ¿verdad? Se va a cerrar, ya cerrado, pues ya no va a existir. Nos vamos a ir hacia la arteria pulmonar, esa sangre se va a la arteria pulmonar y como ya va a ir a las dos ramas de la pulmonar hacia los pulmones para oxigenarse, ese cortocircuito, ese conducto arterioso, se va a hacer un ligamento que va a dejar de, ligamento que se va a cerrar y entonces ese vaso va a dejar de existir. Entonces, para pasar la circulación normal, vamos a la hematosis a los pulmones, regresamos por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y entonces ese conducto arterioso ya no va a existir. El conducto arterioso puede cerrarse desde las primeras horas y puede incluso llegar a cerrarse hasta la semana de vida, ¿verdad? Eso es lo normal. Ya cuando hay un conducto arterioso que permanece abierto después de ese tiempo, ya hablamos de una patología, ¿verdad? Ya de una cardiopatía. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta de examen, la transición. Tomen nota. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, otra pregunta de examen, la saturación preductal. Si nosotros entendemos dónde está el conducto arterioso, la saturación preductal se refiere a una saturación que vamos a medir antes del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque antes del conducto arterioso es que vamos a tener la saturación más fidedigna acerca de la saturación de corazón y de cabeza. Por lo tanto, tenemos que medirlo en una estructura arterial, ¿verdad? O sea, oxigenada, que nos hable de estas zonas. ¿Qué zonas van a ser? Que a veces decimos, sí, la preductal, ¿dónde se toma la preductal? Ay, no me acuerdo. Si ustedes se acuerdan de esto que yo les estoy diciendo, ustedes van a saber de lo que hablan, ¿sí? Entonces, la saturación preductal nos va a hablar antes del conducto arterioso. Tiene que ser un vasito que nos diga
cómo está oxigenada la cabeza en 3 del conducto, o bien otra ramita por ahí que nos diga, que nos hable del tronco brachiocefálico de la subclavia derecha. Entonces, por eso la saturación preductal se tiene que tomar en la muñeca derecha del bebé, la mano o en la muñeca del bebé, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son estructuras que se encuentran antes del conducto y que obviamente llevan sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Solo así vamos nosotros a decir, ok, esta saturación es la real y esto me está diciendo qué saturación tiene mi bebé para yo poder tomar decisiones. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Qué pasa si tenemos una transición anormal? ¿Cuántas veces hemos tenido niños que tienen dificultad respiratoria, que al parecer lloran bien, pero de repente se empiezan a quejar, pero de repente están moraditos, pero ya no nos gustó que están taquipnéicos? Bueno, pues ahí puede ser que haya ocurrido una transición anormal. La transición anormal va a abarcar desde cosas normales a una alteración y que requiere observación que es pulmonar. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que por alguna razón el bebé no se está adaptando al medio. Esta transición quizá está llevando tiempo, pero es algo normal, es decir, no alcanza a ser patológica, ¿verdad? Sin embargo, sí requiere observación. Y la observación, las horas de observación, es lo que nos va a determinar si esto es patológico o no es patológico. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de adaptación pulmonar? Bueno, este niño está teniendo dificultad, pero de las 3 a 6 horas de nacimiento se resuelve espontáneamente y podemos pasar ese niño con su mamá a alojamiento conjunto. Entonces, qué padre, se le quitó. Pero ¿qué pasa cuando este niño persiste con dificultad respiratoria, está polipneico, su saturación objetivo es baja, está pálido, está moradito, incluso estamos checando que su cardíaca está baja? ¿Cuántas veces no nos dicen por ahí las enfermeras, híjole, doctora, yo le checo una cardíaca de 100? ¿Por qué será? A ver, vamos a ver, algo puede estar pasando y eso es algo que no es normal y que hay que observar. Causas, pues desde un síndrome de adaptación pulmonar, una taquipnea transitoria del recién nacido, en la que, ¿qué pasa? Pues justamente esto, la transición no se lleva a cabo. ¿Qué era la transición? El niño respira, este líquido de los alvéolos debe salir normalmente y que creen que aquí por alguna razón no salió completamente. Hay que esperar, hay que darle oportunidad y entonces esto puede ser una taquipnea transitoria del recién nacido, que sí nos puede dar problemas y que sí es una patología. Normalmente debe de resolverse entre los primeros 3 días de vida. Si abarca más de 3 días de vida, esto ya no es una taquipnea, esto ya puede ser una patología, neumonía, sepsis u otras, una cardiopatía, qué sé yo. Y otra pregunta de examen, muy probable, tenemos el algoritmo del programa de resucitación neonatal. Seguro esto ya lo tienen en sus libros. No voy a ser tan redundante, voy a ser puntual como les platico. Váyanse por ahí los que tienen su manual a la página 8. Una pregunta de examen es, ¿en qué consisten y cuántos bloques son los bloques del algoritmo de resucitación neonatal? Son 4 bloques como los pueden ver aquí. Bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. El bloque A nos habla de la vía aérea. El bloque B de la respiración. El bloque C de la circulación y el bloque D lo que tiene que ver con la administración de medicamentos o drogas. ¿De acuerdo? Esa es pregunta. La saturación objetivo también, la verdad es que está fácil. Yo les recomiendo que usen su mano, no lo memoricen tanto así, sino usen su manita. Primer minuto, saturación objetivo, preductal, ya dijimos por qué. 60 a 65 y van aumentándole 5 unidades a cada dedo hasta llegar a los 5 minutos. Primer minuto 60 a 65, segundo minuto 65 a 70, tercer minuto 70 a 75, cuarto minuto 75 a 80, quinto minuto 80 a 85 y minuto 10, 85 a 95. Con eso que ustedes, acuérdense, empezamos con 60. Les pueden por ahí hacer una pregunta. Tengo un bebé que tiene 3 minutos de nacido y resulta que tiene una saturación de 65. ¿Es normal?
Ah, pues ustedes, a ver, 60, 65, 75, 70, ¿de acuerdo? No, no es normal, le está faltando este bebé. Entonces, ahora sí podemos poner oxígeno. Es muy importante que sigamos los lineamientos del nuevo eh, curso de reanimación neonatal, porque para eso es. Anteriormente, cuando yo era estudiante, por ejemplo, cada niño que nacía era ponle oxígeno, era de ley, ¿verdad? Pero ¿cuántos niños con cardiopatías dependientes de conducto o simplemente que no requieren el oxígeno y que puede ser dañino, les estábamos haciendo un daño? Sin embargo, pues eso era lo que se hacía, esos eran los lineamientos. Sin embargo, cada vez que se van haciendo más estudios, nos estamos dando cuenta de nuevas cosas. Y pues ahora eso es lo que se debe de hacer y hay que hacerlo. Necesitamos obviamente un oxímetro y quitarnos ese hábito. A mí muchas veces recibo yo al bebé y ya está la enfermera ayudándome, poniéndome ahí el oxígeno al bebé. Yo, no lo necesita, tranquila. Aunque de repente esté acrocianótico, si no hemos checado la saturación, no tenemos por qué ponerle oxígeno, ¿de acuerdo? Muy bien. La comunicación es súper importante y en especial en este curso taller se hace mucho énfasis en la comunicación y es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? La verdad es que hay veces que yo he estado sola y pues te tienes que fletar como puedes lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, gracias, gracias. Perfecto. Entonces, les decía de la comunicación. Tenemos que sabernos comunicar, qué comunicar a los demás, qué es lo que vamos a reanimar, qué clase de niño estamos esperando y debemos de prepararnos con anticipación para cualquier escenario, ¿de acuerdo? Al menos debe haber una persona capacitada para cada bebé y si hay factores de riesgo, dos o más personas. El equipo, tenemos que tener todo lo necesario para una reanimación completa, incluso si estamos esperando un niño sano, de término, todo bien bonito, una mamá multigesta, líquido claro. De todas formas, tenemos que tener ahí todo lo necesario. A mí muchas veces me dicen, no, doctor, el laringo no, porque pues va a estar bien, doctora. No sabemos si va a estar bien. Y nos ha tocado que lo esperamos bien y de repente no tenemos el material pues adecuado ni listo. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a las competencias en el programa de reanimación, es importante que conozcamos el entorno. Justamente en nuestro hospital, que es un hospital pequeño, tenemos que conocerlo porque hay veces que no tenemos quien nos ayude y yo me acuso también porque muchas veces no sé dónde está, no sé, entonces debemos saber, hay que prever. Yo siempre tengo que esperar que el niño va a salir mal porque solo así lo voy a poder salvar. Tengo que planificar qué es lo que voy a hacer, qué escenario estoy esperando. Hay que identificar el líder. En el caso del reanimador neonatal principal, pues siempre debe de ser un pediatra o un neonatólogo. Si no contamos con neonatólogo, pues el pediatra. Y si no hay pediatra, si hay anestesiólogo, el anestesiólogo. Y si no, pues el médico general. Y muchas veces, incluso las enfermeras que hacen un excelente papel o los enfermeros que están bastante capacitados lo pueden hacer. Si no existe más, pueden hacerlo ellos y pueden salvar una vida, no tengan miedo. Hay que comunicar eficazmente, hay que llevar a cabo el circuito de comunicación cerrada, es decir, yo doy una indicación y se me tiene que contestar. Muchas veces yo digo, preparen adrenalina, tanto, no sé ni si sí lo hicieron, si no lo hicieron, y entonces ya les dije de la adrenalina, pero de repente yo estoy acá intubando, entonces nos tenemos que ayudar, ¿verdad? Porque la verdad es que una persona haciendo todo o das indicaciones y haces una tarea para poder ser un líder de verdad, o si haces todo, la verdad nos perdemos y terminamos por hacer un escenario desastroso, ¿sí? Entonces se me tiene que contestar, sí, doctora, correcto, necesito esto, sí, doctora, administrando tanto, sí, o sea, se tiene que responder con respeto, hay que saber pedir ayuda, ¿correcto? Necesito ayuda, con firmeza, ¿sí? O sea, estás acá estresado y tratando de intubar y no pides ayuda. Pues quién sabe qué estará haciendo la doctora porque pues, no nos ha pedido ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, necesito ayuda, ¿verdad?
y tener siempre un comportamiento profesional. Si yo me tengo que dirigir a ustedes con respeto y ustedes hacia mí, nunca gritar ni incluso decirnos malas palabras porque a veces el estrés nos puede traicionar. Muy bien, vamos a entrar a qué preguntas vamos a tener nosotros, qué vamos a investigar con el ginecólogo, nosotros como pediatras o el reanimador principal antes del nacimiento. Muy bien, doctora, hay una paciente que acaba de llegar a urgencias con trabajo de parto, parece que ya está completa. Ok, bueno, a veces eso es lo único que me dicen a mí. Yo me tengo que acercar, en el caso de nosotros que ahorita no tenemos ginecólogo, yo me tengo que acercar a ver qué edad gestacional esperamos de este niño. ¿Es de término o no es de término? Es lo que a mí me interesa para ver si es prematuro. Ah, caray, las cosas cambian. El líquido amniótico es claro en caso de que ya haya habido ruptura de membranas, si hay algún factor de riesgo adicional. Y la cuarta, ¿cuál va a ser el manejo del cordón umbilical? Que ahorita vamos a ver qué beneficios pudiéramos tener. Anteriormente, esa cuarta pregunta era, ¿estamos esperando un embarazo único o un embarazo múltiple? ¿No? La verdad es que eso ya quedó obsoleto porque la verdad es que los gemelares no son tan comunes. Entonces es una pregunta que no tiene mucho sentido. Entonces ahora la cambiamos por el manejo del cordón umbilical. Debemos tener muy en cuenta que la principal acción en la reanimación del recién nacido es la ventilación de los pulmones, ¿de acuerdo? No el corazón, como en el pediátrico, como en el adulto, la ventilación de los pulmones. ¿Por qué? Pues porque generalmente un recién nacido tiene un corazón sano, a menos de que, bueno, obviamente sea un cardiópata, pero en general la ventilación es lo más importante. Y no necesitamos un laringo, y no necesitamos una cánula de entrada, ¿verdad? Porque a veces andamos en las prisas. Una buena ventilación me va a salvar al niño y luego con toda calma lo intubo. ¿De acuerdo? Ok. Otros tips de lección 1. ¿Qué describe el diagrama de flujo de reanimación neonatal? Puede ser una pregunta de examen. Nos va a describir pasos para evaluar y reanimar a un recién nacido, ¿correcto? Tomen nota. Muy bien. Entonces, vamos a empezar un poquito con los bloques, el bloque A y bloque B. Para ver, ahora sí, empezar un poquito más con lo que es propiamente la reanimación. Asesoramiento prenatal es lo primerito que tenemos acá en el tope de nuestro algoritmo. Ese asesoramiento son las 4 preguntas que acabo. Creo que me sacó, pero yo estoy de vuelta. Ah, ok. Ok, muy bien. ¿Se ve la presentación nuevamente? Ok. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Gracias. Muy bien. Entonces, nos quedamos en asesoramiento prenatal, las 4 preguntas. Después una sesión informativa con el personal del equipo. Tenemos que ir, ok, ya me platicaron que este niño es de término, que aparentemente todo está bien, tengo que ir a informarles. Equipo, vamos a tener un parto, parece que todo bien, es de término, tranquilos, pero vamos a prepararnos con todo lo que necesitamos y vamos a comprobar el equipo. Aquí está, en la pantalla están viendo una lista de comprobación de equipo que lo tenemos que hacer sí o sí. La verdad es que en el fin de semana estamos muy bien coordinados en eso, tenemos nuestra tablita y corroboramos todo nuestro equipo siempre. Ya saben que tiene que estar la cuna encendida, hay veces que tenemos que tener la cuna encendida, tenemos que tener nuestros campos calientes, si esperamos un prematuro debemos tener un gorro, ¿verdad? Colchón térmico a veces es un lujo, pero bueno, vamos a tener todo caliente dentro de nuestras posibilidades. En cuanto a la vía aérea, tenemos que tener nuestra perilla de succión, muy importante, nuestras ondas de aspiración y el aspirador funcionando, ¿verdad? Siempre, siempre hay que checar nuestro aspirador. Hay veces que aspirador, no, pues los frascos no están puestos, ¿no? El estetoscopio debe de estar ahí. En cuanto a ventilación, pues tenemos que tener
nuestra fuente de oxígeno. Nosotros pues no tenemos un mezclador, pero bueno, tenemos nuestra fuente de oxígeno. Nuestro dispositivo de ventilación de presión positiva es muy importante. Es muy importante, yo les digo, que siempre revisen que la mascarilla, cuando nosotros hacemos presión, que nosotros sintamos la presión. Hay veces que tienen fuga y la verdad es que esa dispositivo al bebé, tenemos que sentir la presión y tenemos que abrir la válvula. Normalmente debe estar abierta, a menos de que no dé presión debemos cerrarla, si no le estamos dando mucha más presión de la que necesita. Yo siempre eso sí se los digo mucho en el fin de semana. Mascarillas de diferentes tamaños, ¿verdad? Mascarilla laríngea, si es posible, nuestros tubos endotraqueales y nuestro monitor cardíaco con derivaciones, ¿verdad? Hay que saberlo utilizar, hay que saberlo prender, porque a veces a la mera hora nadie sabe, los cables no saben dónde están, los parches, etcétera. Eso es parte de la comprobación del equipo. Si no, no vamos a hacer la diferencia en la reanimación. El oxígeno, pues que tengamos oxígeno, porque vamos a poner oxígeno cuando medio nos late, cuando medio sentimos que, y eso no es válido. ¿De acuerdo? La tabla de objetivos de saturación, que ustedes ya se la saben, acuérdense, 60-65. Y si no, hay que tenerla ahí, no pasa nada, es mejor tener la información pegada y que nos sintamos seguros y tranquilos a que estemos estresados y tratando de pensar en algo que en el momento se nos puede olvidar. Para intubación, el laringoscopio, yo sí los invito a que nos permitan tener el laringoscopio siempre, siempre ahí. Hay veces que no lo encuentran, que está en el carro rojo, que mejor así, que no pasa nada. No. Eso es parte de nuestra tranquilidad y de nuestro buen trabajo. Cintas para fijar de CO2, pero pues bueno, nos vamos a dar cuenta si hacemos una adecuada revisión, si estamos o no estamos o con la mejoría del bebé. Y en cuanto a medicación, también siempre tenemos que tener nuestra adrenalina preparada. Acuérdense, nuestra adrenalina de 1 en 10,000, nuestra jeringa siempre, siempre, porque eso es lo que nos puede también retrasar la reanimación si no la tenemos preparada, ¿de acuerdo? Aunque sea de 3 de cada 1,000 que nos van a ocupar, no me interesa, nos ha tocado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estábamos en la comprobación de equipo, nace el bebé y vamos a hacer 3 preguntas. ¿Este niño es determinado? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si es así, que la mayoría es así, la verdad, ahí nos quedamos bien tranquilos. Estamos con la mamá, empezamos a hacer los pasos iniciales ahí con la mamá, vamos a calentarla ahí con la mamá, secamos a la vez, estimulamos. Si está la vía aérea cerradita, la empezamos a abrir y vamos a aspirar si es necesario. Eso lo vamos a hacer con la mamá. Eso mismo, nuestros pasos, y vamos a hacer esos pasos, pero en la cuna radiante, porque si necesitamos algo, tenemos que tener todo lo adecuado y de una manera muy accesible. Si ese bebé tiene apnea o jadeo o está boqueando y a la vez tiene una frecuencia menos de 100, ¿qué tenemos que hacer? Dar ventilación, presión positiva, ¿ok? No nos esperamos, ¿verdad? Si ese bebé no tiene apnea, no tiene jadeo, no tiene boqueo, pero tiene dificultad para respirar, está cianótico, se está quejando, ¿ok? Vamos a abrir vía aérea, vamos a aspirar si es necesario, colocamos oxímetro, oxígeno si estamos viendo que la saturación objetivo es baja y consideramos la aplicación de CPAP en este momento, ¿de acuerdo? Ok, entonces, este bebé tiene apnea, jadeo, boqueo y tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, damos BPP, oxímetro y consideramos uso de monitor. Esto es súper importante y esto sí lo tenemos que hacer pues de esta manera. Ahora voy a pedirle a Brenda que nos ayude a compartir un video. Ok. Gracias. Ayúdeme a quitar su pantalla compartida, por Ah, favor. sí, sí, sí. Ok. Lo vamos a ver completo, esperemos que no tengamos problema y ya al terminar voy a hacer algunas por ahí, algunas observaciones. ¿Lo pueden ver? Yo sí lo veo y lo escucho.
¿Los demás lo pueden ver, escuchar, todo bien? Para seguirle compartiendo. Creo que está, bueno, lo Sí, dejé de ver, no, es que no sé como qué que se hice, trabó. espérenme. Ok. Hombros, ¿Está bien? manos, tórax, abdomen, haciendo énfasis en pliegues, pies. Lateralizamos, secamos nuca, espalda y nalgas. Meto mi campo, lateralizamos, Perdón, ¿ustedes lo escuchan? Ok, no lo escuchan. Déjenme ver por qué. 3, Ok, sí, porque ¿Ahí escuchan? ¿Sí? sí, yo sí escucho. Ok, entonces era porque le puse silenciar el micrófono. Les voy a regresar el minuto que llevaba avanzado. Gracias, sí. inicio pasos iniciales. Comenzamos secado. ¿Sí escuchan? Empezamos con cabeza, Sí, Gracias. hombros y manos. Tórax, abdomen, haciendo énfasis en pliegues, pies. Lateralizamos, secamos nuca, espalda y nalgas. Meto mi campo, lateralizamos, secamos nuca, espalda y nalgas. Retiro mi campo, abro vía aérea en posición de olfateo, visualizo secreciones. Aspiramos primero boca y luego narinas. No respira. Valoramos frecuencia cardíaca por 6 segundos y lo que obtenga lo multiplico por 10. 60. Iniciamos ventilación a presión positiva. Colocamos en posición de olfateo, fijamos mascarilla, primero mentón, narinas, colocamos nuestra mano en posición de C, sin obstruir la vía aérea, pulgar en narinas, índice en mentón. Presionamos, iniciamos. 22, 3, 22, 3, 22, 3, 22, 3, 22, 3. Colocamos en posición de olfateo, colocamos mascarilla, primero mentón, narinas, fijamos dedo índice y pulgar en medio, hacemos presión y con nuestros 3 dedos no obstruyen la vía aérea. Iniciamos conteo. 22, 3, 22, 3, 22, 3, 22, 3, 22, 3, 22, 3, 22, 3. Inicio pasos correctivos. M de mascarilla, R de reubicar vía aérea. Melanie, cuéntame 5 ventilaciones. B1, 3, B2, 3, B3, 3, B4, 3, B5. 3. No hay expansión del tórax. S de succión. Aspiramos primero boca y después narinas. O de abrir boca. Melanie, cuéntame 5 ventilaciones. B1, 3, B2, 3, B3, 3, B4, 3, B5. No hay expansión del tórax. P
ventilación. Melanie, cuéntame 5 ventilaciones. 21, 3, 22, 3, 23, 3, 24, 3, 25. No hay expansión de tórax. A, de vía alterna. Colocamos mascarilla laringea o intubación. 7, 28, 29, 30. Melanie, verifica frecuencia cardíaca. Verifico frecuencia cardíaca. 80 de frecuencia cardíaca y 30 segundos de ventilación efectiva. Iniciamos DONE. D, de tubo. No hay desplazamiento del tubo. O, de obstrucción. No se visualizan secreciones. N, de neumotórax. Voy a auscultar. No hay neumotórax. E, de falla de equipo. El equipo se encuentra funcional. Continuamos con ventilación a presión positiva. Iniciamos masaje cardíaco. Me coloco lateral, me coloco la cabecera. Coloco mis pulgares debajo de las tetillas, línea media esternal, tercio medio del esternón. 1I, 2I, 3I. Relación, 3 compresiones, una ventilación cada 2 segundos. 1I, 2I, 3I. Profundidad, 1I, tercio anteroposterior del tórax. 1I, 2I, 3I. Ventilo I. 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 28I, 1I, 2I, 3I. 29I, 1I, 2I, 3I. 30I. Se observa en el monitor frecuencia menor a 60. Frida, iniciamos cardio. 1I, 2I, 3I. Hay expansión en cada ventilación. 3I. 1I, 2I, vía aérea asegurada. Vía aérea asegurada. 3I. El ritmo es correcto. 2I, 3I. 3 a 1 cada 2. La profundidad es correcta. 3I. Un tercio anteroposterior. 1I, 2I, 100%. 1I, 2I, 3I. 1I, 2I, 3I. Ventilo I. Muy bien, voy nuevamente a compartir mi pantalla. Está cargando. Okay. Vamos a ver. Estamos aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Brent, ¿sí me pueden escuchar? Sí, ahorita sí, ya la escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, en este video es un video de enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Este video está bastante completo, sin embargo hay algunos detalles que comentar y precisamente por eso lo puse. La coordinación es bien importante porque hay veces que sí tenemos aquí en la mente cómo debemos de ventilar y lo decimos, pero no lo estamos haciendo. Entonces la coordinación es súper importante. En el caso de ventilación por presión positiva, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Hay veces que es ventilo 2, 3 y hasta entonces ventila. Ventilo 2, 3. O sea, para eso es el conteo, ¿verdad? Eso es importante. En el caso de cuando haya una coordinación para 2 reanimadores, cuando hay compresiones por paro cardíaco, yo creo que no hay necesidad de cambiarse de posición. Si se fijaron, las compresiones las está dando el que está en la cabeza y si bien las da bien,
creo que no hay necesidad de cambiarse, ahí se pierde tiempo. En el momento de un pacientito real, se pierde tiempo. El que está en la cabeza, que no se mueva de ahí y se puede empezar a dar compresiones el otro reanimador, ¿verdad? Ahí es importante la coordinación también y es y 1, y 2, y 3, y ventilo, y 1, y 2, y 3, y ventilo, y ese, grábenselo en la cabeza y hay que hacerlo como lo vamos diciendo, ¿correcto? Llevamos casi 40 y tantos minutos. Yo tengo planeado empezar la lección 8 ahorita y que solo nos queden 9, 10 y 11 para la siguiente. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos con la 8 o las dejamos juntas para la siguiente? Como me digan, no sé si ya es como mucha información o estamos bien. Dice Salud que ella propone que avancemos. ¿Sí? Avanzamos. Bueno, entonces vamos a como lo tengo contemplado. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, esta parte de los siguientes bloques C y D ya lo tocamos y ya se vio en el video. Lo voy a pasar y, sin embargo, sí quiero comentarles que las dudas que tengan, si por ejemplo hoy no alcanzamos a resolverlas o no están las personas que van a hacer el curso, ¿verdad? Pueden hacerlas llegar a mí directamente con la licenciada Brenda y las podemos agregar a la próxima sesión, ¿sí? Pues a la finalidad de esto es realmente ayudarles a ustedes. Bueno, empezamos entonces con el capítulo 8. Les recuerdo que realmente este repaso involucra las 4 últimas lecciones. Todo esto que les dije lo creía muy necesario para ayudarles en realidad, por eso lo incluí. El capítulo 8 nos habla de la reanimación y estabilización de bebés prematuros. Recordemos que un bebé pretérmino, por ser pretérmino nada más, va a sufrir complicaciones más frecuentemente porque sus condiciones de prematurez van a hacerlo susceptible. Primeramente, tiene mayor susceptibilidad a la pérdida de calor, pues es inmaduro en todos sus órganos, cerebro, corazón, pulmón, ¿verdad? Y va a tener más vulnerabilidad a la hipoglucemia porque tiene menos reserva de glucosa. Pregunta de examen. La temperatura de la habitación para reanimar a cualquier bebé, incluyendo un pretérmino, es de 23 a 25 grados centígrados. Un bebé y colchón térmico, sí o sí. Otra pregunta de examen. Y la presión con la que la presión inspiratoria pico con lo que hay que comenzar, siempre va a ser de 20. Si es un prematuro, 20, máximo 25. En el manual incluso dice máximo 30, pero no nos quedemos con el 30. Vamos a quedarnos con el 25. Si vemos que no hay expansión, hay que buscar otras cosas. Y si de plano necesita más presión, pues empezarla a dar. Pero no nos quedemos con el 30, ¿de acuerdo? Los recursos adicionales a un bebé de término, ¿verdad? Que vamos a requerir, pues es una bolsa plástica. Esto es súper importante, el calentador, el mezclador, el oxímetro, lo normal para una mascarilla apropiada, hoja número 0 o doble 0 si es un prematuro extremo, tubos endotraqueales adecuados a su edad gestacional, ¿verdad? Generalmente es 2.5, 3 por grande, surfactante e incubadora de traslado. Aquí tenemos una imagen con el bebé con su cubierta plástica. Estos bebés no deben secarse. O sea, nace un bebé menos de 32 semanas, este bebé, digamos, es de 30 semanas. Luego, gorrito y bolsa plástica. No hay que secarlos. Colchón térmico, podemos decir que es un lujo, pero bueno, podemos tener nuestra cuna calientita y nuestras mantas calientes. Temperatura de la sala ya dijimos, debemos tener nuestro gorro. Otra pregunta de examen, va a requerir un bebé tanto pretérmino como de término tener una temperatura corporal de 36.5 a 37.5. En el recién nacido a término, la temperatura para nosotros poderla controlar, pues la verdad es que va a bastar con el contacto piel a piel de la mamá y la lactancia y las toallas calientes, ¿verdad? En los menores de
32 semanas retiramos pues, su bolsa plástica, no hay que afectarlo y colocar el sensor para tener una temperatura adecuada, 36.5 a 37.5. ¿Cómo se asiste a la ventilación? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí vamos a tener un recién nacido prematuro, vamos a decir que tiene 32 semanas, está respirando, tiene una frecuencia cardíaca de 100, pero tiene dificultad respiratoria y tiene, y tiene una baja saturación de oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden por ahí el algoritmo. ¿Qué tenemos que hacer? Dificultad respiratoria y cianosis o bien saturación de oxígeno baja. Abrimos vía aérea, aspiramos si es necesario, colocamos oxímetro, oxigenito y en este momento, si ese bebé lo requiere, si está en esto, ya hicimos todas estas acciones y no hay mejoría, hay que colocarle un CPAP. CPAP, ya conocen ustedes que es ayudar a la presión continua de la vía aérea, a mantener el alveolo abierto, ¿verdad? A dar PEP. Entonces, si el bebé lo necesita, hay que hacerlo porque es lo que va a mejorar nuestra hematosis. ¿Se acuerdan ese alveolito? Pues resulta que si ese alveolo, si es un bebé prematuro, ¿qué pasa? Pues ahí tiene líquido, está medio colapsadito, pues no pasó la transición como tenía que pasar en un bebé de término, entonces, pues necesitamos algo que nos ayude a llevar a cabo esa hematosis abriendo ese alveolo. Esto es lo que hace el CPAP. Si requiere ventilación a presión positiva, es muy importante que nosotros monitoremos la frecuencia cardíaca. La verdad es que si nosotros estamos dando una ventilación a presión positiva adecuada, es decir, con la mascarilla adecuada, ya aspiramos y hicimos el Mr. Sopa, ¿verdad? Estos pasos correctivos. A los 15 segundos este bebé debe aumentar la frecuencia cardíaca. Si este bebé no está aumentando la frecuencia cardíaca, es que debemos de hacer los pasos correctivos. Y si vemos que no hay mejoría, tenemos que considerar otras cosas, ¿de acuerdo? Y por supuesto una vía alterna. La presión inspiratoria pico con la que tenemos que empezar es de 20 a 25. Les decía yo, quedémonos con el 25 porque el riesgo de neumotórax es mucho mayor que en un bebé de término. Considerar intubación si no hay una recuperación de la frecuencia cardíaca al objetivo normal y considerar el surfactante en menores de 30 semanas. ¿Cuánto oxígeno se debe usar? Ya lo vimos, apréndanselo por favor, así como se los digo. Y es importante también tener en cuenta, también les pregunté examen, la concentración de oxígeno inicial para BPP. Para mayores de 35 semanas que pueden ocupar un poquito más, 21 a 30%, ¿de acuerdo? Entonces, mayores de me sacó otra vez, pero ya estoy de vuelta. Estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Gracias. Bueno, entonces, eso ya quedó. Ahora, también los bebés, estamos hablando de la susceptibilidad que tiene un bebé prematuro en todos sus órganos, ¿de acuerdo? Hay que disminuir las lesiones neurológicas en el prematuro y la verdad es que esto es con cuidados que ahorita vamos a comentar. Los menores de 32 semanas tienen una red capilar cerebral muy frágil y el riesgo de ruptura de estos capilares es muy alta. Esto se puede dar tanto por un cambio brusco en la TA, por un cambio en sangre. Por eso es importante no poner cargas así nada más, sin comprobar si realmente la está necesitando el bebé, ¿verdad? Si hay hipoxia, si hay que administrar oxígeno y también estar administrando volúmenes sin realmente un fundamento, pues nos va a dar cambios bruscos en la TEA y esto, pues por ende, sangrados intracraneales, ¿no? Lo anterior ocurre si no cuidamos el cerebrito de un bebé, va a ocurrir pues lo que ocurre, ¿no? O sea, lesiones cerebrales irreversibles, niños con parálisis cerebral infantil, que pues van a darnos altos costos familiares en los hospitales y en la economía en general,
Y aparte de los costos, pues lo que implica, ¿verdad? El esfuerzo que implica para una familia, para el cuidador de un niño que siempre va a depender de alguien. Las precauciones o cuidados especiales tenemos que manipular con suavidad, no solo a los pretérmino, a todos los bebés. No tenemos que desesperarnos, ¿verdad? Mucha calma. Si no tenemos calma, vamos a hacer un desastre. Evitar intentos múltiples de intubación, ¿verdad? Debemos reconocer, hay veces que el estrés nos gana, hay veces que no logramos intubar, hay que hacer un intento, posiblemente dos, y si hay alguien más que pueda ayudarnos, hay que pedir ayuda, no está mal, porque estamos priorizando el bienestar del bebé. Ruido lo menos que se puede, eso de que ya azotamos la incubadora, eso de que ya se nos zafó el bebé, ¿verdad? Se nos cayó la puertita, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. No posición Trendelenburg, ¿verdad? Lo ideal es una posición con la cabecita apenas elevada, ¿verdad? El tener los pies por encima de la cabeza aumenta la presión venosa central y un riesgo de sangrado inminente, ¿verdad? Aumentar la TEA. Entonces, hay que estarlos monitoreando constantemente porque estos bebés se mueven mucho, ¿verdad? Los dejamos y pasamos, y ese bebé, porque, ay, es que lo acabo de, no sé en qué momento pasó, pues hay que estar ahí, esto es de un trabajo continuo. Existen algunas formas de tener a los bebés como más apretaditos, más amarraditos, para que no se nos muevan tanto. Hay cosas que las enfermeras se las ingenian, la verdad, para hacerlo y tenerlos lo más acercado a esta posición que estamos viendo en estas dos imágenes, que no es la de Trendelenburg. Ok. Ok. Evitar presiones altas en la ventilación a presión positiva o en el CPAP, ¿de acuerdo? Porque puede haber un neumotórax mucho más fácil o interferir con el retorno venoso cerebral. Y bueno, la presión máxima de inflado ya lo comentamos. Hay que usar un oxímetro, ¿verdad? Y vamos a necesitar gasometrías en caso, ¿verdad?, de que este bebé pues esté intubado, por supuesto, porque hay que evitar cambios bruscos en el CO2 para evitar sangrados. No hay que administrar infusiones rápidas, no porque se me ocurrió, no porque lo veo medio, no porque hay, pues, para que mejor, no. Eso no existe. Todo tiene que ser fundamentado. Deberán ser de 5 a 10 minutos las infusiones, si es que necesita expansión de volumen. Esto debe estar. Hay que evitar el bicarbonato o soluciones hipertónicas, realmente. Hay que evitarlas. En el periodo de estabilización inicial es muy importante que estemos monitoreando la temperatura, ¿verdad? Si es menor de 32 semanas, deberá permanecer en su plástico hasta llevar a la incubadora caliente, además de su sensor, como ya lo platicamos, que detectar si hay apnea o bradicardia, ¿verdad? Si hay apnea o bradicardia, hay que actuar. Si este niño está apneico, ventilación a presión positiva, ¿verdad? Esto nos puede traducir pues, anormalidades desde su temperatura, ¿verdad? Ahí está apneico, pues es que está bien frío, ¿verdad? Desde ahí, del paso 1, ¿no? Resulta que el oxígeno estaba por allá, y la gasometría, electrolitos y pues la acidemia hay que corregirla poco a poco. Controlar la glucemia es muy importante porque ya comenté que hay menos reserva de glucosa en un recién nacido que un recién nacido a término. Con soluciones de dextrosa hay que calcularlas, 0.5 a 1 gramo por kilo en bolo, ¿verdad? Hay que sacar la conversión. Más o menos van a ser de 2 a 6 mililitros por kilo de una glucosa al 10%, dependiendo qué es lo que nosotros queramos administrar. Un monitoreo continuo de la glucosa, nada de que, pues es que no tenemos tiras, pues hay que conseguirlas, porque este bebé es importante. ¿Qué es el pensamiento tardío en el prematuro, verdad? Bueno, en el prematuro y en el de término hay que recordar que es esto del pensamiento tardío. Hay que individualizarlo, no es para todos, pero ¿qué es? Bueno, nace el bebé, normalmente lo que hacíamos antes era
pinzábamos, cortábamos, incluso nos lo llevábamos a la cuna sin siquiera enseñárselo a su mamá hasta que ya lo teníamos bien cambiadito, ¿no? Entonces, ahora lo que se ha visto en algunos estudios, pues es que hacer un pinzamiento después de los 30 segundos después del parto, pues ¿qué es lo que va a tener? Bueno, pues vamos a seguir dando oxígeno a ese bebé y aparte se está llevando a cabo la transición y pues al parecer, en nuestra lógica, podemos decir que eso debe ser mejor. Entonces, sin embargo, y se ha visto que sí, sin embargo, hay en algunas ocasiones en las que no lo vamos a realizar, ¿verdad? ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Pues un recién nacido que no está vigoroso, un prolapso de cordón, ¿verdad? Pues no vamos a hacer pensamiento tardío, hay que tener un poquito de sentido común y de lógica. Un Doppler anormal en la arteria umbilical, un retraso en el crecimiento intrauterino, que ya lo sabemos, una hemorragia materna. Obviamente esto es pínzalo y dame al bebé y hay que hacernos cargo de lo demás. Tiene muchos beneficios, aquí también hay pregunta de examen. Disminuye la mortalidad, disminuye obviamente las transfusiones porque sigue habiendo flujo de sangre, disminuye la hemorragia intraventricular y la enterocolitis, aumenta la TA obviamente, pues hay más volumen, disminuye la anemia y aumenta el neurodesarrollo. Aunque puede haber algunos efectos adversos, como policitemia, obviamente si está pasando más sangre, siempre va a haber riesgo de una policitemia, aumenta la ictericia. O puede haber un retraso en la reanimación también, ¿verdad? Resulta que hicimos pinzamiento tardío y no estuvimos reevaluando al bebé con la mamá y resulta que está cianótico, ya nos retrasó. ¿De acuerdo? Bueno, cianótico con compromiso. A veces la cianosis por sí sola no es indicativa de no hacer pinzamiento, ¿no? Sin embargo, en el prematuro no hay suficiente evidencia, ¿verdad? Se realiza si no hay contraindicación, pero se está estudiando aún. Las cosas, pues en los siguientes cursos podrían cambiar para el prematuro. Esa es otra pregunta de examen. La toma de decisiones respecto a un bebé prematuro se toma en conjunto con los padres. De hecho, los padres son las personas más importantes para tomar una decisión en cuanto a qué vamos a hacer con ese bebé que nosotros tenemos con ciertas patologías o ciertas condiciones de salud. Pregunta probable. El pinzamiento tardío del cordón umbilical en el recién nacido pretérmino vigoroso, ¿con qué se asocia? Lo acabo de decir en la anterior diapositiva. ¿Disminuye la TA? No, dijimos que la aumenta porque va a pasar más flujo sanguíneo. ¿Disminución de la necesidad de transfusiones? Sí, claro, pues va a pasar más flujo sanguíneo. ¿Incrementa la hemorragia intraventricular? No, no lo haríamos. ¿Incrementa la enterocolitis? No, no lo haríamos. Pueden corroborarlo en su página 226. Otra pregunta probable. Recursos necesarios para reanimar a un recién nacido pretérmino de 30 semanas. Aquí contéstenme ustedes. Temperatura en la sala de partos de 20 a 21 grados. Colchón térmico y dispositivo de PPI. Laringoscopio con hoja 2 y tubo endotraqueal 3. Si alguien quiere comentar cuál es la respuesta correcta, le voy a dar unos segunditos. Si nadie contesta, les voy a dar la respuesta para terminar con esta primera sesión de repaso. ¿De acuerdo? La temperatura de la sala de partos no puede ser porque recuerden que es de 23 a 25 grados centígrados. Entonces esa, si ustedes se lo saben, sí, pero vamos a ver la otra. Laringoscopio con hoja 2, estamos hablando de un pretérmino. De hecho, para un paciente de término, vamos a necesitar una hoja 1. Entonces, para un pretérmino es 0 o doble 0 si es prematuro extremo, ¿de acuerdo? Y tubo endotraqueal puede ser 1.3 o 2.5. Entonces sería colchón térmico y dispositivo de PPI, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta para ya terminar con esta primera sesión de repaso. Les reitero que si tienen alguna pregunta que surja en los siguientes días para quienes están estudiando, me la pueden hacer llegar y la abordamos con mucho gusto en la siguiente sesión. ¿Tendremos por ahí algún problemita de conexión? No, sí, porque Charlie nos contestó, Salud dice que muchas gracias. Entonces no creo que nadie tiene alguna pregunta ahorita.
Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos la primera sesión de repaso y nos vemos el próximo jueves. Y cualquier pregunta, pues me la pueden hacer llegar si es que surge en estos días.